Estamos en el año 2026 y todavía no hay gente que entiende a Meghan Markle. Todavía hay gente que cree que lo último que han pasado en todos estos años han sido una sucesión de malos entendidos, persecución mediática o simples errores puntuales. Siempre parece que hay una explicación o una excusa para todos sus comportamientos tan erráticos, maleducados y distantes. Siempre es la presión o el contexto o los medios. Pero claro, el problema es que una vez que empiezan a haber tantos eventos aislados, se convierte en un patrón común. Y una cosa es equivocarse una vez, o incluso dos. Otra cosa muy distinta es que los mismos comportamientos se repitan una y otra vez en distintos países y con distintas personas y en contextos completamente diferentes el uno del otro. Y ahí ya no estamos hablando de errores, estamos hablando de un patrón común. Y cuando empiezas a prestar atención a esta señorita, ese patrón empieza a ser difícil de ignorar. Todos los vídeos que voy a ir sacando estos días tienen relación con un libro que se ha publicado recientemente. El libro de Tom Bauer llamado Betrayal, traición en inglés. Y todo lo que allí comenta resulta especialmente revelador por una persona que conoce tan bien la realeza y las aventuras, por llamarlo de alguna manera, de esta pareja. Así que creo que todo lo que os voy a contar en este vídeo y en los futuros que hagamos sobre nuestra pareja favorita, nótese la ironía, vendrá un poco en base a esta publicación más reciente acerca de la Casa Real, que creo que todavía en español no se ha publicado. Otra cosa, antes de seguir con el vídeo, si os gusta este tipo de contenido, le podéis dar a like, os podéis suscribir y si no os gusta, podéis darle a dislike y podéis poner un comentario insultándome ahí abajo. Ante todo, lo que os pido es que no donéis absolutamente nada de dinero a ningún youtuber. Dicho esto, vamos a hablar de un discurso que dio Meghan, un discurso de apenas 10 minutos, un momento aparentemente menor dentro de una agenda cuidadosamente planificada, pero que cuando lo analizas con calma funciona casi como una radiografía perfecta de algo mucho más grande. Porque en esos 10 minutos no solo se generó incomodidad entre los organizadores, sino que quedó expuesto algo que va mucho más allá de ese día en concreto. Lo interesante no es lo que ocurrió este día en Manchester, que ahora os lo contaremos en detalle. Es lo que este momento revelaría acerca de la monarquía. Y una vez que lo has visto, no puedes dejar de verlo. Así que vamos un momento a echarnos atrás en el tiempo. Primero vamos a entender el contexto en el que se produce lo que ocurrió en Manchester. No estamos hablando de un evento cualquiera, se trata de One Young World, una organización internacional que reúne a jóvenes líderes de todo el mundo para debatir sobre los grandes retos globales: igualdad, sostenibilidad y liderazgo ético. Un entorno, en teoría, perfectamente alineado con la imagen pública que Meghan Markle llevaba años intentando construir. Pero el momento en el que se produce esta invitación es clave. Ya estamos en el año 2022. El Megxit sigue siendo muy reciente, con la huida, escapada o como lo queráis llamar, de Harry y Meghan de la familia real, generando titulares, vendiendo libros, haciendo documentales de Netflix, pidiendo que se les deje en paz al mismo tiempo que salen en todas las cadenas de televisión para ganarse la vida haciéndose la víctima. Por un lado, parte del público, especialmente joven, los veía como figuras valientes, casi revolucionarias, algunos dirían. Qué cachondeo, ¿eh? Por otro lado, una parte importante del Reino Unido los percibía como desleales, como una amenaza para la institución. Y por otra parte, que creo que se encuentra la mayor parte de la audiencia que está viendo este libro, entre la cual me incluyo, gente que tiene un profundo desprecio por la monarquía y que estos dos que han abandonado la monarquía, habiéndola podido dejar en mal lugar, les seguimos viendo como unos trepas sin ningún tipo de principio que lo único que buscan es hacerse rico de su pasado real. Bueno, el tema es que, claro, conociendo la fama tan mala que tenía Meghan, que todo hay que decir, hace 4 años era mejor de lo que es a día de hoy,
Los organizadores eran plenamente conscientes de ese riesgo. No estaban invitando simplemente a una celebrity, sino a una figura rodeada de muchísima controversia. Aún así, decidieron apostar por ella, por una razón muy concreta: su capacidad de atraer atención hacia el evento, ya que, bueno, estaba en el foco mediático y cualquier cosa de la que fuera parte iba a generar máxima audiencia y muchísima atención al respecto. Ahora bien, esta decisión venía con condiciones muy claras. El discurso debía centrarse en el evento, en el liderazgo, en el empoderamiento de mujeres y niñas. En definitiva, en la causa. Y de forma bastante explícita se le pidió que evitara convertir la intervención en una especie de discurso personal o autobiográfico o protagonismo individual. El foco tenía que estar fuera y no dentro. Porque lo que buscaban era exactamente eso: que diera un mensaje inspirador, que se alineara un poco con los valores del evento, sin distracciones, sin polémicas y sin desvíos. Y sobre el papel todo estaba diseñado para que fuera un éxito. Un público favorable, en un entorno controlado, un mensaje previamente acordado, incluso medidas para evitar cualquier tipo de incidente mediático. Vamos, que todo estaba bajo control. Pero entonces llega el momento clave. Minutos antes de subir al escenario, una de las organizadoras revisa el discurso en el teleprompter, en el autocue, y se dan cuenta de que lo que ve no encaja con lo que se había acordado, que no era un matiz o un pequeño desvío, no, era algo completamente distinta. Y la reacción que se vio desde el primer momento, hablando mal y pronto, es: lo ha jodido todo. Tal cual lo dicen los testimonios que recuerdan aquel día. Porque en ese instante queda claro que lo que había acordado no se va a terminar de cumplir. Meghan Markle sube al escenario ante más de 2.000 personas. Aplausos, expectación, un entorno completamente favorable, listo para un discurso sobre liderazgo, sobre impacto social, sobre empoderamiento, sobre los derechos de las mujeres. Todo listo. Pero el contenido no es el que se espera. El discurso no gira en torno a la causa, ni al evento. Gira en torno a quién. No sería muy difícil responder esta pregunta teniendo en cuenta la personalidad narcisista que caracteriza a, iba a llamarle la monarca, pero ni eso, ¿no?, a la actriz. Según el relato viendo las imágenes del discurso, que las tenéis en internet, en apenas 10 minutos, Meghan utiliza la palabra yo, más de 50 veces. 50. No es un detalle menor. No es una percepción subjetiva. No es un error. Es un dato que refleja con bastante claridad hacia dónde está dirigido el foco del discurso. En lugar de un mensaje colectivo, lo que emerge es un relato personal. Su historia, su recorrido, la visión que tiene de sí misma, el evento, la causa y el contexto, todo queda en un segundo plano, en un plano prácticamente para ser el enfoque para ella, porque ella es lo más importante del mundo, ¿no? Lo sabemos todos. ¿A quién le interesan los derechos de las niñas en Afganistán cuando tenemos a una señorita que es parcialmente negra que ha sufrido muchísima discriminación? ¿A quién le importa a todas las mujeres que mata el Boko Haram en Nigeria anualmente cuando tenemos a la princesa de los sueños que nunca ha roto un plato? Y claro, no se trata de un discurso que no cumple con lo acordado. Es que rompe completamente con la intención del evento. Lo que debía ser un mensaje dirigido hacia afuera se convierte en algo dirigido hacia adentro. Y allí es donde empieza la incomodidad. Porque no se trata solo de que el discurso no cumpla con lo acordado. Es que rompe completamente con la intención del evento. Es un mensaje que se supone que tiene que ir por la gente que de verdad está sufriendo esta falta de justicia social. Desde el público, la reacción es correcta, educada e incluso respetuosa, pero no se nota un entusiasmo propio o una conexión.
Es una respuesta fría, casi automatizada, que le dan a una persona que se ha burlado literalmente del evento, de los organizadores y de los asistentes. Así tal cual. Y bueno, detrás del escenario la cosa no es igual que el público que allí está en sus butacas escuchando y aplaudiendo. Los organizadores entienden que en ese momento han perdido el control del mensaje, que todo el esfuerzo por encuadrar la intervención, por evitar distracciones o por centrar el foco de la causa ha servido de poco. Y lo más llamativo es que hay muchas cosas que se ignoraron, porque en un evento diseñado para dar voz a otros, la única voz que dominó fue la de Meghan. Pero lo que ocurre sobre el escenario es solo una parte de la historia, porque todo lo que rodea el evento ya apuntaba en una dirección muy concreta. No estamos ante una improvisación desafortunada. Estamos ante un entorno completamente controlado donde cada decisión estaba medida al milímetro. Para empezar, el acceso de la prensa estaba restringido. No se trataba simplemente de limitar cobertura, sino de decidir quién podía estar allí y quién no. Y solo un número muy reducido de perfiles previamente aprobados por el evento y por la amiga podían tener acceso, entre los que se incluía un fotógrafo de confianza. No había medios generalistas dentro del evento, nada de miradas incómodas, nada que pudiera salirse del guión. Esto en teoría tenía un objetivo claro, evitar cualquier tipo de polémica. Pero en la práctica lo que genera es una cosa muy distinta, porque cuando controlas todo el entorno también controlas todo el relato. Y lo que se ve, lo que se cuenta y lo que no se cuenta pasa a ser la primera plana de todos los que estuvieran involucrados aquí. A esto se le suman las condiciones previas, el viaje, el equipo, la logística, un grupo amplio de acompañantes, vuelos organizados, exigencias específicas, todo dentro de un esquema que no se corresponde precisamente con la idea de intervención sencilla en un evento de carácter social. Y luego está la estrategia mediática. El timing no es casual. La intervención coincide con un momento político clave en el Reino Unido, con el anuncio del nuevo liderazgo conservador. Se negocia incluso la cobertura televisiva para asegurar visibilidad en ese contexto. Es decir, no se trata solo de participar en un evento, sino de maximizar el impacto dentro de una ventana mediática concreta. Cuando juntas todas estas piezas, la imagen empieza a cambiar, ya que no parece un discurso que se desvía, pero un movimiento calculado dentro de una estrategia mucho más amplia. Utilizar el evento como plataforma y no como fin en sí mismo. Utilizar el evento para darte promoción a ti misma en vez de dar voz a toda la gente que falta les hace, que es al final lo que consiste este evento. Y claro, si esto fuera un caso aislado, podría interpretarse como un error, como una mala lectura del contexto, una decisión desacertada, incluso un exceso de protagonismo en un momento concreto. Pero el problema es que cuando uno mira atrás, empieza a ver que no es la primera vez que ocurre algo así. ¿Por qué? Porque en el año 2016, 6 años antes de este evento, durante un evento similar en Ottawa, las exigencias sobre su posición, su presencia en fotografías y su visibilidad dentro del acto ya generaron tensiones. No era suficiente con participar, era importante cómo se participaba, dónde y con qué protagonismo. Incluso antes, en otras colaboraciones, se repite una dinámica parecida. Negociaciones complejas, cambios de última hora, dificultades para cerrar acuerdos claros, una relación con los organizadores que en lugar de facilitar el trabajo, lo complica. Y cuando unes todos estos puntos, lo de Manchester deja de ser sorprendente. Se convierte en algo coherente. Porque lo que ves no es un desliz puntual, sino una forma de actuar que se repite en distintos contextos. Da igual el país, el evento, la causa, el resultado tiende a ser el mismo. El foco siempre acaba sobre Meghan.
Y eso es lo que cambia completamente la lectura del episodio, porque ya no se trata de analizar si el discurso fue adecuado o no, se trata de entender la razón por la que ocurre, qué mecanismo había detrás y reconocer que hay una constante que se mantiene, que no es una excepción, que es un patrón que mantiene a lo largo de su vida. Y claro, aquí es donde aparece el contraste, porque por un lado tenemos la imagen pública, la figura de Meghan Markle como activista, como defensora de causas sociales, como voz comprometida con el empoderamiento de las mujeres, de las niñas y de la gente de raza negra. Una narrativa cuidadosamente construida durante años, reforzadas por entrevistas, apariciones públicas y una estrategia mediática definida y medida al dedillo. Pero por otro lado, cuando analizas episodios como el de Manchester o como el de Ottawa, la imagen se resquebraja, porque lo que debería ser el centro, la causa, queda completamente desplazado. Lo que debería ser colectivo se vuelve individual y lo que se presenta como liderazgo empieza a parecer una cosa muy distinta. El problema no es solo lo que se dice, sino cómo se construye este discurso. La insistencia en el relato personal, la necesidad constante de protagonismo, el control del entorno y del mensaje. Todo dibuja un perfil que choca frontalmente con esa imagen que intenta proyectar. Y a ver, a modo de opinión propia, me gustaría cerrar este vídeo de hoy con lo que va más allá del evento e incluso del patrón que hemos ido viendo. Porque si uno se fija bien, lo que ocurre en Manchester encaja con una dinámica mucho más concreta. La necesidad constante de estar en el centro de la narrativa, independientemente del contexto. No estamos hablando ya de una entrevista promocional, de un documental de mierda que has hecho en Netflix. No estamos hablando de tu marido y de su libro saliendo en todas las televisiones para promocionarlo. Ni siquiera estamos hablando de ti misma haciendo un vídeo en tu casa para dar penita a todo el mundo. No, estamos hablando de un evento en el que no debería ser tú lo más importante, en el que se ha acordado que lo importante sea el empoderamiento de las mujeres, causa más que noble, causa que ella, que tan adalid de la justicia social es, debería haber tomado. Y claro, aquí no importa el marco, no importa el objetivo inicial, no importa quién está más implicado, todo termina reorganizando alrededor de una sola perspectiva. Este tipo de comportamiento no tiene que ver con decisiones puntuales ni con malas lecturas, tiene que ver con una forma muy específica de entender el entorno. No como un espacio compartido, sino como un escenario propio donde el foco te está iluminando a ti constantemente. Y cuando esto ocurre, cualquier causa, cualquier evento o cualquier plataforma corre el riesgo de convertirse en el medio y no en el fin. En ese sentido, lo de Manchester no destaca por ser especialmente extremo, sino por dejar las cosas claras, ya que no hay matices ni ambigüedad, lo que se ve es directo, es casi transparente. Es una intervención en la que el foco no se desplaza de forma accidental, sino que permanece fijo donde siempre parece estar, sobre Meghan. Y allí es donde algunos analistas sitúan la clave, señalando que este tipo de conductas encajan con rasgos asociados a un narcisismo marcado, la centralidad del yo, la dificultad para ceder protagonismo y la tendencia a interpretar cualquier espacio como una extensión de la propia identidad. No es una etiqueta lanzada al aire, sino una forma de explicar que incluso en los entornos diseñados para el bien común y para el bien de otros y para que otros sean los que destaquen, el resultado siempre es el mismo. Meghan aparece como figura central en absolutamente todo. Y cuando este comportamiento responde a este mismo esquema, el contexto deja de importar y todo acaba girando en torno a la persona maravilla, a Meghan. Y esto es un poco lo que os quería contar hoy, cómo el narcisismo de esta persona no tiene parangón y cómo en eventos que se supone que ella se ha manifestado en campañas de publicidad por dar soporte a estas mujeres,
la única mujer que realmente importa en la vida de Meghan es la mismísima Meghan. Muchas gracias por haberme escuchado. Me encantaría saber lo que opináis vosotros. Como siempre, os leo y os respondo en la caja de comentarios. Besos.